El cuento de hoy trata sobre la pérdida del amor y la redención. ¿Qué harías si la persona que una vez amaste, alguien que ayudó a dar forma a tus sueños, reapareciera en tu vida cuando era más vulnerable? Quédate y no olvides darle me gusta, compartir y decirnos desde donde estás viendo. Ahora, sumerjámonos en este viaje emocional. La ciudad estaba viva con el caos de la hora punta y las calles zumbaban con bocinas y viajeros inquietos. Elliot estaba sentado en su pulido auto negro, el tipo de vehículo de lujo que llamaba la atención mientras atravesaba el atasco. Su teléfono vibraba incesantemente en el tablero. Una cascada de notificaciones de clientes y colegas exigían su atención. Suspirando, miró su reloj. Su vida era un ciclo de reuniones implacables, acuerdos de alto riesgo y negociaciones nocturnas. El éxito era su compañero constante, pero también lo era la sofocante soledad que lo acompañaba cuando la luz se puso roja. La mirada de Elliot se desvió hacia la acera. Una mujer luchaba con una pila de comestibles. Sus bolsas se tambaleaban precariamente en sus manos. De repente, una bolsa se resbaló derramando su contenido sobre el pavimento. Se inclinó para recoger los objetos dispersos, sus movimientos lentos y trabajosos. Algo en ella le pareció dolorosamente familiar cuando se agarró el estómago para mantener el equilibrio. La respiración de Elliot se quedó atrapada en su garganta, su corazón latía con fuerza al reconocerlo. Golpeó que era Clara Reynolds. La mente de Elliot corría. Clara había sido el amor de su vida, la única persona que lo había apoyado antes de su ascenso a la riqueza y la prominencia. Ella era la mujer que había celebrado sus más pequeñas victorias y lo había consolado durante sus fracasos más oscuros, pero eso fue hace años, antes de que su ambición y las interminables horas en las salas de juntas hubieran abierto una brecha entre ellos. Su relación se había disuelto bajo el peso de las cenas perdidas, promesas vacías y la creciente distancia. Ahora aquí estaba ella, su rostro desgastado, pero inconfundiblemente suyo, su energía una vez luminosa reemplazada por un agotamiento visible. Pero lo que sacudió a Elliot hasta la médula fue la curva de su estómago. Clara estaba embarazada. La luz se puso verde, pero Elliot no pudo moverse. La cacofonía de bocinas a todo volumen a su alrededor se desvaneció. En el fondo la miró fijamente, congelado, sin saber qué hacer, si se acercaba a ella, si debía irse y fingir que no la había visto antes de poder. Clara tropezó. Sus rodillas se doblaron y cayó al pavimento. Las compras se dispersaron de nuevo sin pensar. Elliot abrió la puerta del auto y corrió hacia ella. Clara la llamó. Su voz se quebró con urgencia. Ella levantó la vista, su rostro pálido y sus ojos pesados por el agotamiento. El reconocimiento cruzó por sus rasgos, seguido por algo que no pudo ubicar. Miedo, vergüenza o tal vez ambos. Pero no tuvo tiempo de hablar antes de derrumbarse en sus brazos. Clara, Elliot dijo, su voz temblorosa mientras sostenía su cuerpo inerte. Soy yo, soy Elliot, estoy aquí. Sus párpados revolotearon y susurró débilmente. Estoy bien, solo cansada. Tú no estás bien. Elliot espetó. Su tono era más de pánico que de enojo. Vas al hospital ahora mismo. Los labios de Clara se separaron en una débil protesta. Pero Elliot no le dio la oportunidad de discutir. Recogiéndola con cuidado, la llevó a su auto mientras la recostaba en el asiento del pasajero. Sus ojos se detuvieron en ella por un momento. Se veía tan frágil, tan diferente de la mujer fuerte y vibrante que una vez conoció. El camino hacia el hospital se sentía interminable, cada luz roja, cada auto lento en su camino hacía que el pecho de Elliot se apretara. Mirando a Clara, la vio acunando su estómago protectoramente, sus respiraciones superficiales pero constantes. Su mente se llenó de preguntas: ¿cómo había terminado así? ¿Dónde había estado todos estos años? Y lo más importante, ¿por qué no se lo había dicho? Finalmente llegaron al hospital. Las enfermeras corrieron a recibirlos mientras Elliot llevaba a Clara adentro. Sé que embarazada, explicó, su voz tensa por la urgencia. Ella se desplomó. Por favor, ayúdenla. El personal médico la guió a una silla de ruedas y se la llevó. Puede esperar en el vestíbulo. Una enfermera dijo. Beck, te actualizaré pronto. Elliot caminaba de un lado a otro por la sala de espera, sus pensamientos en espiral en una tormenta de culpa y preocupación. Clara una vez había sido su todo.
Cómo habían llegado las cosas a esto y qué podía hacer para arreglarlo. Después de lo que pareció una eternidad, un médico emergió. Su expresión tranquila pero seria. Ella estable, dijo el médico. Dirigiéndose a Elliot, el bebé también está bien, pero está severamente desnutrida y agotada. Necesitará atención adecuada y descanso para seguir adelante. El alivio invadió a Elliot, pero fue rápidamente reemplazado por una nueva determinación clara. Ya no era solo alguien de su pasado, ella estaba aquí y necesitaba ayuda, y por primera vez en años Elliot Carter sabía exactamente lo que tenía que hacer. La habitación del hospital estaba en silencio excepto por el débil pitido de los monitores. Elliot Carter estaba sentado en una silla junto a la cama de Clara Reynolds, sus manos juntas con fuerza. No la había visto en años. Todavía aquí estaba esperando ansiosamente a que despertara. Su mente se arremolinaba con preguntas sin respuesta, cada una más inquietante que la anterior. ¿Cómo se habían puesto tan mal las cosas para ella? ¿Por qué no se había acercado a él y al bebé? ¿Era suyo? La puerta se abrió con un crujido y una enfermera entró con un portapapeles. Está estable ahora, dijo la enfermera en voz baja. Se despertará pronto, pero necesita mucho descanso. Hemos empezado a darle líquidos y estamos monitoreando al bebé de cerca. Está gravemente desnutrida. Elliot asintió con la garganta apretada. Gracias. Cuando la enfermera se fue, Clara se movió. Sus ojos se abrieron y parpadeó un par de veces antes de que su mirada se posara en él. Su expresión cambió de confusión a algo más cauteloso. Elliot murmuró, su voz caballo. Estoy aquí, dijo rápidamente inclinándose hacia adelante. Te desplomaste, te traje al hospital. Ella apartó la mirada, su mano instintivamente descansando sobre su estómago. No tenías que hacerlo, por supuesto que sí, respondió firmemente Clara. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me lo dijiste? Se detuvo, inseguro de cómo formular la pregunta que lo había estado carcomiendo. ¿Por qué no me dijiste sobre el bebé? Sus ojos se entrecerraron ligeramente y dejó escapar un suspiro cansado. ¿Por qué? ¿No te concierne? El pecho de Elliot se apretó. No me concierne, Clara. Te desplomaste en la calle, estás embarazada, desnutrida y agotada. Por supuesto que me concierne. Ella lo miró, su mirada cansada, penetrante. Antes no te importaba, ¿por qué te importaría ahora? Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Eso no es justo, dijo en voz baja. Sabes que me importaba. ¿Lo hiciste? Ella replicó, su voz ganando fuerza, porque todo lo que recuerdo es que estabas demasiado ocupada para todo lo que no involucraba tu trabajo. Te esperé, Elliot, te esperé durante años esperando que notaras lo lejos que nos alejamos, y cuando no pude esperar más me fui. ¿Recuerdas siquiera por qué? Se tragó con fuerza el peso de sus acusaciones, presionándolo. Recuerdo que dijo después de una larga pausa. Recuerdo haber pensado que lo estaba haciendo todo por nosotros. Pensé que si pudiera construir algo lo suficientemente grande y exitoso compensaría todo el tiempo que no pude darte, pero ahora veo que estaba equivocada. Te fallé. Su expresión se suavizó, pero solo un poco. No solo me fallaste, Elliot, nos fallaste. La habitación se quedó en silencio, el aire pesado con arrepentimientos tácitos. Después de un momento, él hizo la pregunta que lo había estado atormentando. ¿El bebé es mío? Clara se congeló, su mano apretándose sobre su estómago. Dudó como si sopesara si responder. Finalmente asintió, sí, dijo suavemente. El bebé es tuyo. Elliot exhaló bruscamente, alivio y culpa chocando dentro de él. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no pensé que importaría. Ella admitió, no quería que te sintieras obligada a mí o al bebé. Pensé que podía manejarlo por mi cuenta, pero no lo estás manejando, dijo su voz firme pero no desagradable. Clara, te desplomaste, estás viviendo en tu auto. ¿Cómo pudiste pensar que no querría ayudar? Bajó la mirada, sus dedos trazaron el borde de la manta. Porque no quería depender de ti, no quería ser una carga. Tú no eres una carga, dijo su voz quebrándose ligeramente. Nunca lo fuiste, debería haber estado ahí para ti y no lo estuve, pero ahora estoy aquí y no voy a ninguna parte. Su mirada se levantó para encontrarse con su incertidumbre parpadeando en sus ojos. ¿Por qué? Ahora, Elliot, porque te importa de repente, porque no puedo perderte otra vez, dijo simplemente, y no te dejaré pasar por esto sola. Se sentaron en silencio por un momento, el peso de su historia compartida colgando entre ellos. Finalmente Clara habló, su voz temblorosa. Tengo miedo, Elliot, no sé cómo voy a hacer esto. No tienes que hacerlo sola, dijo tomando su mano. Te ayudaré, Clara, estaré aquí para ti y el bebé, no importa lo que pase. Sus labios se separaron como para discutir, pero en cambio asintió. Una sola lágrima rodó por su mejilla y Elliot le apretó la mano suavemente. No era perdón, todavía no, pero era un comienzo. Mientras la
Noche se extendía y Elliot se quedó a su lado, su resolución endureciéndose con cada minuto que pasaba. Había cometido errores, lo sabía, pero esto era hora de que arreglara las cosas por Clara, por su bebé y por la vida que aún podrían construir juntos. Los siguientes días pasaron en un borrón de visitas al hospital y silencios incómodos. Elliot Carter se encontró al lado de Clara Reynolds, sosteniendo su mano mientras ella dormía tranquilamente, reflexionando sobre la conversación que habían compartido. Era un marcado contraste con la vida que había estado viviendo antes. Había pasado años persiguiendo el éxito, construyendo su imperio e ignorando lo único que realmente importaba, su relación con Clara. Ahora, con cada momento de tranquilidad, comenzaba a comprender cuánto había perdido. Los relucientes rascacielos y los acuerdos en las salas de juntas que solían llenar su corazón de orgullo ahora parecían huecos. ¿De qué servían toda la riqueza y el poder cuando la mujer que amaba se había marchado cargando a su hijo, luchando solo por sobrevivir? Elliot sabía que tenía un largo camino por delante. No podía deshacer el pasado, pero podía comenzar de nuevo paso a paso. Clara tenía razón, le había fallado, pero esta vez estaba decidido a no fallar de nuevo. Una mañana tras otra noche de insomnio, Elliot se sentó en una cafetería con su computadora portátil haciendo llamadas, organizando reuniones y tratando de mantener su negocio a flote. Pero su mente estaba en otra parte, su enfoque se dirigió completamente hacia Clara, su salud, y el bebé. Había contratado a un asistente personal para ayudar con el negocio, pero por primera vez en años sus prioridades habían cambiado. Su imperio podía esperar. Clara y el bebé no podían. Miró su teléfono. Otra notificación, otra reunión, otra tarea, pero esta vez la ignoró. Apagó su teléfono y salió directo al apartamento de Clary. Cuando llegó fue recibido por la vista de ella sentada en el sofá, una taza de té en la mano, mientras distraídamente doblaba la ropa del bebé. Fue un momento de paz, uno que no había esperado por primera vez en semanas. No había prisa, sin plazos que se cernían sobre él. Podía simplemente estar presente. Hey, Elliot, saludó, su voz más suave de lo habitual. Se acercó a ella sentado en él reposabrazos del sofá. Clara lo miró, sus ojos cautelosos pero ya no completamente cerrados. Hey, llegaste temprano hoy. Quería ayudar, dijo. Simplemente sé que no puedo arreglarlo todo, pero quiero intentarlo. Estoy aquí ahora para ti y para el bebé. Ella no respondió de inmediato, solo lo miró como si sopesara sus palabras. Finalmente asintió. Agradezco que Elliot. Yo en las semanas siguientes, Elliot Carter se presentó para Clara Reynolds de maneras que nunca antes lo había hecho. Se hizo cargo de la logística de las citas médicas, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Comenzó a cocinar comidas. Su primer intento a menudo resultó desastroso, para gran diversión de Clara, pero el esfuerzo estaba ahí por una vez. No se trataba del próximo trato comercial, la próxima inversión u otro evento de networking. Se trataba de asegurarse de que Clara y el bebé tuvieran todo lo que necesitaban. También se encargó de encontrarle un nuevo lugar para vivir, uno que fuera seguro y cómodo, pero cuando le mostró a Clara el apartamento, ella dudó. Es demasiado, dijo en voz baja, agarrándose el estómago como para protegerlo. No necesitas hacer todo esto. Elliot se acercó a ella. Su voz era firme pero gentil. Sí, necesitas un lugar seguro, un lugar donde puedas descansar. No se trata de arreglar todo de una vez, se trata de hacer las cosas más fáciles para ti, para ambos. Clara hizo una pausa y luego asintió, aunque la reticencia aún era visible en sus ojos. Está bien, dijo. Su voz apenas era más que un susurro. Gracias. El verdadero avance llegó cuando él y Clara comenzaron a comunicarse más abiertamente. Ya no era solo él. Disculparse por lo que no había hecho. Clara también estaba empezando a hablar de sus propios miedos, sus luchas. Era una especie de sanación silenciosa, una construida sobre pequeños actos de confianza, como sentarse juntos en el sofá compartiendo una comida y hablando de cómo podría ser su futuro una noche después de un largo día de hacer recados y preparar su nuevo lugar. Clara lo miró mientras se desplomaban juntos en el sofá. Su hija de apenas un mes estaba durmiendo en su cuna cerca. Has cambiado,
Dijo Clara en voz baja, su voz llena de sorpresa y algo más suave. He tenido que. Elliot respondió. No estaba viviendo antes. Pensé que sí, pero solo estaba persiguiendo algo que no era real. Estaba corriendo tan rápido que ni siquiera me di cuenta de lo que tenía frente a mí. Clara suspiró, su mirada se dirigió al bebé. No se trata solo del bebé, Ellie, se trata de nosotros dos. Tenemos que reconstruir lo que perdimos pieza por pieza. Asintió. Lo sé y estoy dispuesto a hacer el trabajo. No me detendré una mañana. Elliot se despertó temprano, la luz del sol naciente entrando por las ventanas del apartamento. Apenas había durmió la noche anterior dando vueltas en la cama mientras pensaba en el futuro. Había aprendido a navegar por el impredecible mundo de los negocios, pero esto, construir una relación real, reparar el daño hecho, convertirse en padre, era un territorio nuevo para él. Pero estaba decidido a afrontarlo de frente. Entró en la sala de estar donde Clara estaba sentada con el bebé. Respiró hondo y tomó una decisión. He estado pensando. Elliot comenzó, su voz firme pero cargada de determinación. Quiero ser más que solo un proveedor. Quiero estar presente aquí contigo y con nuestra hija. Quiero ser el socio que siempre has merecido. Clara lo miró, sus ojos buscando sinceridad en su rostro. Lo estudió por un largo momento antes de responder suavemente. Creo que es un buen comienzo. Compartieron una sonrisa tranquila del tipo que hablaba de confianza, comprensión y la voluntad de reconstruirlo. No iba a ser fácil y no iba a suceder de la noche a la mañana, pero por primera vez en mucho tiempo Elliot sintió que finalmente estaba en el camino correcto. Durante los siguientes meses Elliot y Clara se acercaron, pasaron tiempo juntos como familia, ella compartiendo momentos tranquilos con su hija, aprendiendo para equilibrar los desafíos de la paternidad. Elliot se convirtió en el hombre que siempre había querido ser, uno que estaba presente, responsable y comprometido. La distancia que una vez parecía insuperable se estaba cerrando lentamente, un pequeño paso a la vez. Todavía había días difíciles, días en los que el peso de sus errores pasados se levantaría de nuevo amenazando con tirarlos de vuelta, pero con cada nuevo amanecer encontraron la fuerza para enfrentar esos desafíos juntos, y lentamente Elliot Carter comenzó a darse cuenta de que esta era la vida por la que había estado trabajando todo el tiempo. No riqueza ni fama, sino amor, familia y la oportunidad de ser el hombre que debería haber sido desde el principio. Y ese es el final de esta sincera historia. Gracias por acompañarnos. Si disfrutaste de este viaje de redención, no olvides darle me gusta, compartir y dejarnos saber tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber de ti. Hasta la próxima. Estad atentos para más historias que tocan el corazón.